Bienvenidos a Hechos Criollos, un espacio para nuestra historia y tradiciones, con Juan Carlos Díaz. Feliz día, tarde y noche a todos nuestros estimados seguidores. Mi nombre es Juan Carlos. Y Mauro Centeno. Y aquí les traemos otro capítulo más de Batallas de Venezuela. Esta vez vamos a trabajar con una batalla bastante interesante, muy polémica y una batalla que no ganaron los patriotas. Esta batalla fue, digamos, el entierro, el funeral y el entierro de aquella llamada Segunda República. Bien, es una batalla donde muere uno de los personajes más interesantes y a la vez fuertes, odiados, bastante controversiales, ¿no? Y controversial, como lo fue la figura de José Tomás Bove. Estamos hablando de la batalla de Urica, la que se desarrolló el 5 de diciembre de 1814. Bien, Mauro. Sí, o sea, es que estamos hablando también, como dijo Juan, el contexto de la Segunda República de Venezuela, que venía ya desde un tiempo atrás con el decreto de guerra-muerte. En realidad, este periodo de la historia de Venezuela y de la historia de la guerra de independencia es un periodo bastante oscuro por el nivel de violencia en realidad que se vio de parte en parte, tanto de los realistas como de los patriotas. Una violencia desmedida, en realidad ataques que parecían más revanchismos que otros, y también de muchas malas estrategias por parte de los patriotas, tanto así que como antecedente a la batalla de Urica se da lo que sería ese quiebre de la autoridad que se le tenía a Simón Bolívar y a Santiago de Mariño como antiguo representante de la República la República de Oriente, la cual desconoció Rivas en la isla de Margarita, en Pampatar. Hay que recordar que era un contexto también que, quiero decir esto, Juan, porque mucha gente tiene la concepción de que todo aquel que fue en contra de Bolívar en su momento era un traidor a la patria o algo por el estilo. Yo creo que también hay que tener en mente es lo siguiente, que estamos hablando de un contexto que lo que fue la desesperación y la posible pérdida, la pérdida en realidad, porque se perdió la República, de esta guerra llevaba mucho a la desesperación de estos personajes tan importantes como fue Rivas, como fue Piar. Y no lo justifico, pero el accionar de desespero de una pérdida de la República en sí y de los ideales que se estaban teniendo llevaron a que se tomaran muchas acciones, ¿sabes? Tanto a futuro con Bolívar, con ellos, y como ellos con Bolívar. Bueno, tú lo sabes, como estaban recibiendo a Bolívar y a Mariño en Margarita antes de la batalla de Urica, en este antecedente, prácticamente fue a cañonazos, a muerte, prácticamente. Entonces, es algo que uno lo ve desde la superficie y uno creería que es una especie de traición, pero bueno, lamentablemente así es la guerra, ¿no? Mauro, y aparte, para complementar lo que estás nombrando, recordar exactamente que esta guerra fue un pase de factura, como tú bien lo dijiste, ¿no? Era un pase de factura. Estamos hablando de esa Urica, o sea, Maturín. Vamos a hablar de Maturín porque ellos salen a defender precisamente la ciudad de Maturín, que era el último reducto patriota. Y aquí no había salvación. Rivas, quien dirigió los ejércitos, ya no tenía aquella salvación que nosotros hablamos en la batalla de la Victoria, en el asedio de la Victoria, ¿verdad? Ya no tenía a Campo Elías, que lo iba a salvar por la retaguardia, ya no tenía a los orientales que podían venir a ayudarlos, no, ya no quedaba nada. En Maturín, de diciembre del año 14, se reunieron lo poco que quedaba del Ejército Libertador Occidental y lo poco que quedaba del Ejército Libertador Oriental. Quiero recomendar una lectura que nosotros la leímos en la carrera, de Caracciolo Parra Pérez, que se llama Mariño, Libertador de Oriente, en donde Caracciolo Parra Pérez habla de que aquí no era una segunda república, sino que eran dos repúblicas. Por eso es que hablamos del Ejército Libertador de Occidente y el Ejército Libertador de Oriente. Prácticamente. Claro, porque eso tiene que estar muy claro, porque para la gente que de repente está viendo el canal ahora y está como
viendo la historia desde ahora, ¿no? Por lo menos desde este concepto un poco más completo, bueno, un poco no, muchísimo más completo de cómo se vio en los liceos y en los colegios. Habían dos Venezuelas, prácticamente, habían dos países dentro de lo que uno conoce como ese territorio de la Capitanía General, y eran dos países patriotas, o sea, republicanos totalmente distintos, incluso con economías distintas. Lo que fue la República de Oriente era un país basado en una sociedad comercial. Si dentro del contexto del siglo XIX era una sociedad más liberal económicamente, incluso tenía muy buenos tratos con los ingleses, cosa que era muy distinta de lo que era el territorio de la provincia de Caracas en ese entonces. Entonces, por eso también cuando uno lee el libro de Caraquíbolo, ve que en realidad la República de Oriente tenía muchísimo dinero y bastantes recursos por esto mismo, pues por una manera distinta de administrar los recursos. Exactamente, y no solamente eso, sino que también recordemos que Oriente tenía la salida del Orinoco, algo claro, fundamental y que hay que entender después para lo que era la futura campaña de Guayana. Por eso los orientales insistían tanto en defender ese territorio. Entonces, bueno, ya complementado con lo que dice Mauro, esta pequeña introducción para que sepan de que en ese periodo de la guerra, de esas, nosotros le diríamos las segundas repúblicas, ¿verdad? Estaban luchando el remanente, lo que quedaba de esos dos ejércitos, y lo poquito que había estaba en Maturín. Ya en España se estaba hablando del envío de una flota, pero eso ya es otra historia. Aquí estamos de que los patriotas no tenían salvación alguna. Eran lo que ellos iban a lograr, si podían lograrlo en Urica o no. ¿Por qué José Félix Rivas no tomó una postura defensiva en Maturín? Si tenía algo más de 4.000 hombres, si con 1.200 logró repeler a las fuerzas de Boves, ¿por qué no utilizó lo mismo en Maturín? Precisamente porque no había una salvación externa, no había quien escribirle. Si él se encerraba en Maturín, con asediar los tenían y los iban a matar de hambre. Por eso es que él decide salir y apuestan a una operación bastante arriesgada, que el objetivo era matar a José Tomás Boves y a Francisco Tomás Morales. Ese era el objetivo de esa batalla. Y bueno, Mauro, tú que nos vas a explicar claro, lo que fueron los rompelíneas y todas estas cosas. Claro, y también ese ensañamiento por parte de los patriotas estaba totalmente justificado, ¿no? En contra de Boves, porque, o sea, es una figura bastante controversial que sabemos cuál fue su transformación, pues como individuo político, digámoslo. Él primero en realidad apoyaba a los patriotas y luego sucedieron bastantes cosas desagradables para su vida, que lo llevaron a lo que justamente él se convirtió al término de su vida. Entonces, entre estas cosas, vamos a decirlo así, esta cacería que se le tenía montada a Boves era también porque él realizó la toma de Caracas, con la cual la toma de Caracas, bueno, tú sabes el cuadro, Juan, creo que es de Arturo Michelena, no me acuerdo de quién es, o de Tovar, que representa la huida de los caraqueños a Oriente. De verdad es un cuadro que cuando uno lo ve, uno se puede transportar, pues, porque es una especie de éxodo, escapando de Boves, y estamos hablando de civiles, no estamos hablando de soldados nada más, estamos hablando de civiles, personas que dejaron toda su vida en Caracas y prácticamente tenían a las tropas de Boves en acecho. Entonces esta era la peligrosidad que significaba Boves en ese contexto. O sea, estamos hablando de que era un taita, que era un caudillo extremista, radical, que quería acabar no solamente con los patriotas, sino también con los blancos. Así que también no era que los realistas se salvaban. Por eso es que los patriotas le tienen ese número prácticamente en su frente como objetivo número uno. Como dijo Juan, se conformaron lo que sería esas primeras, vamos a decirlo, como una especie de tropa de élite. Para los que vieron la película, no sé si la han visto, esta película brasileña. Entonces se conformó esa especie de un grupo especial que luchaba de manera distinta a como se luchaba convencionalmente en la época. Estamos hablando de que en la época teníamos dos bandos que a los cuales iban a un campo de batalla y se enfrentaban frente a frente, muy programado, como estas películas ¿no es la película esta de Mel Gibson, Juan? El Patriota. Muy de ese tipo de batalla, ¿no? O sea, batalla como más de caballero, donde las reglas de la guerra valían mucho.
En cambio, bueno, sabían que con Boves no se podrían enfrentar con esas reglas. Entonces se creó un grupo totalmente distinto que creo que se podría decir que es ese antecedente de lo que serían esas guerrillas, que no guerrillas, sino que su estilo de combate era como las guerrillas. Para los que conocen los términos militares o conocen historia militar venezolana, creo que se podrían comparar, Juan, con los cazadores de los años 60 y 70 que combatían a las guerrillas comunistas acá en Venezuela. Entonces, exacto, el objetivo era ese. Se entrenaron esas tropas, que eran tropas pequeñas, no eran tropas grandes, eran tropas compuestas de 5, 7 hombres que pudieran moverse con facilidad en cualquier tipo de terreno y con un solo objetivo: José Tomás Boves y Francisco Tomás Morales. Entonces ese es ese antecedente que se tiene y es ese detalle importante que se tiene, que los patriotas en realidad se concentraron en la mayoría de sus fuerzas en destruir a Boves. Importante algo que estás nombrando, ¿no? Ojo, la historiografía no ha resuelto bien quién mató a Boves. Escritos dicen que fue Sarasa. Yo en Héroes Muertos y otros cuentos pongo las muertes de Boves y hay varias versiones que fueron las que conseguí en los archivos, ¿sabes? Hay distintas versiones de dónde viene el cuento de Pedro Sarasa, por qué fue que dicen que Pedro Sarasa mató a Boves. Al parecer hay una conversación que tiene Sarasa con un espaldero de Boves años después, que se consiguen, y estaba el general Urdaneta y estaban otros generales que presenciaron esa conversación. Hay que tomar en cuenta de que Pedro Sarasa jamás ni negó, pero tampoco confirmó que él haya matado a su compadre. Aparte eran compadres, claro, grandes amigos y compadres. Él nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque Boves tenía mucho doliente y era peligroso echarse ese muerto encima, como decían en el llano. Yo no podía estar diciendo por ahí, mira, yo maté a fulanito, a Perencejo, porque claro, era hombre muerto. No, sobre todo Sarasa, que era de esa zona, porque si estuviésemos hablando de, en realidad, otro teniente, por lo menos que no fuese de la zona del llano, sino que de una zona totalmente distinta y lejana allí, hubiese sido más fácil, pero... Exactamente, Mauro. Entonces, bueno, nada. Vemos esto, vemos que, como tú estás explicando, se entrenaron a estas fuerzas especiales, ¿verdad? Se entrenaron a estas fuerzas especiales y en consecuencia actuaron como tal. Ahora, ¿cómo actuaron estas fuerzas especiales? Ojo, cuando nosotros hablamos de fuerzas especiales, no es que se llamaban fuerzas especiales rompelíneas. No, era un escuadrón dirigido, de hecho guardaron los mejores caballos, los primerones, los secundones, los pura sangre, los más rápidos, los más fuertes, con lanzas muy largas, con lanzas de 4 o 5 metros, que tenían ese objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Era romper la línea de defensa, llegar a los jefes, lancearlos y después volver caras y lancear por la espalda a esas fuerzas que defendían a los caudillos, pues a los jefes como tal. Claro. En este caso, Boves y Morales estaba dividida en dos, una al mando de Pedro Sarasa y la otra creo que la estaban mandando Cedeño. La de Cedeño, que era para matar a Monaga, falló. A Morales. Ahora, la de Sarasa sí cumplió su cometido, que fue matar a Boves. Ahora, no es la discusión de este podcast de decir quién mató a Boves, cómo murió Boves, que eso deberíamos de dejarlo en alguna ocasión, porque hay bastantes versiones y eso es algo bastante interesante. Además que es una muerte que nunca fue resuelta, ¿no? Bien, conocido esto, ¿qué pasa con Urica? Bueno, entre Boves y Morales, después que Boves arrasa con Cumaná, ¿verdad?, se dirigen hacia Maturín con casi algo de 8.500 hombres, mientras que los patriotas a duras penas habían logrado reunir 4.000 hombres. Y la mayoría de esos... Incluso se habla, perdón Juan, incluso se habla de menos. Bueno, dependiendo de la cifra de los historiadores, incluso, o sea, dependen, pero es como tú dices, las cifras de los realistas eran totalmente mínimas a comparación de los realistas. O sea, hay una cifra incluso que habla de 2.000 soldados de los patriotas y 8.000 de los realistas. Exacto, entonces fíjate lo difícil que vendría a ser
poder determinar, porque aparte que los partes de batalla se perdieron todos cuando cae la República. Entonces no se puede determinar bien cuánto fue. El caso es que la decisión de Rivas, ¿nos quedamos en Maturín y nos encerramos aquí? ¿O salimos al campo abierto a dar batalla? Bueno, la intención era esa, matar a Boves y a Morales, como nos decía el profesor Falcón. Esa batalla no tenía la intención de salvar a la República. Esa batalla lo que tenía la intención era de acabar con esas dos serpientes. Ojo, cuando hablo de serpientes me refiero a que eran la cabeza de esos ejércitos. Y una vez muertos, desordenar al ejército patriota, porque vamos a hacer una ucronía de este tema. Imagínate que haya ganado la batalla los patriotas. A los 2 meses, a los 3 meses ya tenían a 15.000 hombres que venían de la península. No hacían nada. Total. No hacían nada. O sea, iban a ser aplastados igual, pero ahora por un ejército profesional. Porque hasta los momentos pocos eran los profesionales que existían en los ejércitos, eran un poco más... Y súmale eso, el quiebre de liderazgo que había, ¿sabes? Los tenientes desconociendo a Bolívar y a Mariño, entonces en realidad no había una figura unitaria, o sea, para mantener un orden de las tropas realistas, de las tropas patriotas. Sí, no, y entonces, a ver, ¿por qué Rivas queda al mando de la República? Es importante, Mariño y Bolívar, ahí hay un desastre que nadie nunca entendió. Se fueron y que a perseguir a un pirata, un contrabandista con el que ellos negociaban, apellido Bianchi, un italiano, ¿verdad? Porque se llevó casi que todos los tesoros que se habían extraído de la catedral a cambio de armas y municiones. Piar, que queda como segundo jefe de la República, y Mariño, que queda como Rivas queda como primer jefe de la República. Piar defiende Barcelona y pierde su primera batalla, que es la única batalla que perdió Piar, que él tuvo que enfrentarse con 2.000 hombres apenas, que eran hombres pero no estaban entrenados, eran ciudadanos de Barcelona, y contra Boves, que venía como con 4.000, y 4.000 hombres curtidos en las batallas, en toda la guerra de independencia desde Occidente hasta Oriente. Piar pierde, y por supuesto Piar, la única ruta de escape que tiene es Trinidad y Tobago, y cuando intenta entrar otra vez José Francisco Bermúdez, sacando su odio visceral hacia Piar, lo detiene y lo exilia del país de nuevo. Entonces quedan José Francisco Bermúdez, era coronel en ese momento, ni siquiera era general, y José Félix Rivas como jefe supremo de la República. Ambos salen a dar batalla. ¿Quiénes? Personas importantes o conocidas que participaron en esta batalla. Antonio José de Sucre era teniente coronel, era poco conocido. Cedeño era también. Zaraza estuvo en la batalla. Los hermanos Monagas, José Tadeo, sí. José Gregorio. Exacto, José Tadeo. ¿Qué otras personas estuvieron en Urica? Los Monagas cuando no eran unas joyitas todavía. Exacto, los Monagas cuando no eran la pila de ladrones y delincuentes que se convirtieron después, ¿no? Piar no participó en la batalla de Urica. Sí estuvo Rivas, sí estuvo Bermúdez, José Francisco Bermúdez estuvo en la batalla también. De hecho, él era comandante del batallón Barcelona, que fue como que el que más llevó de infantería. Bermúdez era muy bueno en la parte de dirección de infantería. En fin, ¿cómo se da el dispositivo de batalla? Simple: 2 grandes columnas de infantería, la caballería por los lados, por la parte patriota, con las 2 únicas piezas de artillería que se tenían. Los realistas, más que todo caballería. Los patriotas sabían que tenían que llevar a la formación de cuadros. En cierto momento, cuando los rompelíneas atacan, ese brío, esa fuerza de los rompelíneas como que motivaron al ejército patriota y lograron acorralar en los campos de Urica, ¿verdad?, a la vanguardia del ejército realista. Parece ser que en esta primera carga de caballería, en esta primera carga de los rompelíneas, es cuando Zaraza mata a José Tomás Boves, y hay un desorden aparente entre sus filas, preocupados por el Taita. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, cuando se volcaron y empezaron a gritar mataron al Taita, mataron al Taita, mataron al Taita, ahí contrataron el batallón Barcelona aprovechó y se puso a pie de tiro
y logró causar bajas en las filas realistas. ¿Qué ocurre? No pasó lo mismo con la columna que dirigía Francisco Tomás Morales, porque Cedeño falla en llegarle a Francisco Tomás Morales, y en consecuencia tienen como que el contraataque mucho mejor ubicado, y empiezan a rodear en forma de tijeras al ejército patriota, que cada vez se veía más diezmado. Como les digo, recuerden que los ejércitos realistas de Boves se fundamentaban mucho en la lanza y en el caballo. Esa misma gente fue la que después peleó con Páez. Entonces, por eso fue una derrota mucho más sencilla. Queremos explicarle también algo a nuestros escuchas, y es que un fusil de la época, que eran generalmente los Baker o los Queen Anne Mary, eran fusiles que no tenían la precisión que puede tener un fusil hoy en día. Tú para acertar un disparo tenías que estar por lo menos a 10 o 5 metros del objetivo. El combate tiene que ser cercano para ser certero, no es como los de la actualidad. Exactamente, entonces les explico por qué. El cañón del fusil es liso, no tenía esa tecnología que luego los alemanes descubren ya en 1830, 1840, que el cañón por dentro es como un tornillo, un tornillo que tiene el patrón y la bala. Entonces lo que hace es girar sobre dentro del cañón y sale derecha, pues sale recta. Exactamente. El viento siempre va a influir, pero sale con muchísima más certeza. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, como dice Juan, con esos cañones lisos, en realidad no tenía ninguna posición con el viento dentro del cañón, y el cañón la bala salía lisa sin ni siquiera girar. Entonces ahí se desviaba en lo que salía del cañón. Por eso tú podías en realidad apuntarle a un blanco en el centro, y en realidad la bala se desviaba rápidamente a cualquier otra parte, o ni siquiera le daba al blanco. Exactamente, Mauro. Bueno, gracias por darme la explicación por mí. Y en consecuencia imagínense las líneas esas de hombres que se paraban todos en pie a disparar. De 20 balas pegaban 5. Ahora imagínense, y quiero que hagan este ejercicio, que ustedes estén como así apuntando, sabiendo que son en la última parte de la resistencia de ese ejército, de que saben que no pueden caer prisioneros porque es peor caer como prisionero. Claro. Y entonces cuando empiezan a disparar fallan. Viene esa carga de caballería, oye, más bien eran muy valientes los que se quedaban. Quizás es que los que tenían bayonetas, que tenían cuchillas en la bayoneta, porque era la otra, no todas las bayonetas tenían cuchillas, podían por lo menos hacer un muro de espadas, como decía, un muro de picas, y evitar que la caballería llegara. Pero recuerden, como nosotros hemos dicho en otros podcasts, que las lanzas utilizadas, tanto los llaneros de Boves como luego los llaneros de Paz, eran más largas que las reglamentarias. En consecuencia, el caballo podía parar, pero el lancero podía picar. Claro. Con bastante facilidad. Entonces, después, teniendo esto en cuenta, aparte del miedo que se sentía de que, bueno, no había mañana, no había futuro, fue una batalla que yo digo que hasta energéticamente estaba perdida, y si bien mataron a Boves, no fue que mataron a Boves y el Ejército Libertador se enteró. Claro. O sea, no fue que esos gritos se escuchaban, no, ahí era luchar. Es más, mira, Mauro, yo cuando estaba estudiando esa batalla, yo leía comentarios, anécdotas de que como los que peleaban a veces se parecían a la gente de Boves. Cuando vieron que estaban perdiendo, muchos se pasaron al ejército de Boves y empezaron a gritar muerte a los patriotas, y eran patriotas. Una forma de salvarse, ¿me entiendes? De salvarse. Y eran desconocidos, ahí no había una cartilla para saber los nombres, un registro, exacto. De hecho, vamos a ver si publico esa parte de Héroes Muertos. La publicamos ahorita en la página. Bueno, cuando pongamos este video, publicamos pero publicamos el original de eso que te estoy diciendo, de eso, ese chico que dice que estuvo con Sarasa y vio cuando Sarasa, porque él dice que él estaba al lado de Boves cuando lo ensartaron. Claro. Él dice, yo aproveché el bullicio y empecé a gritar con los patriotas retirada. Y me fui con los patriotas y me metí en el bando patriota. Claro. O sea, fíjate lo fácil que era como que cambiase de bando dentro de la batalla. Entonces,
viendo todo esto, viendo todo este desastre inminente, viene la segunda carga, que es el del batallón Cumaná, ¿ok? El batallón Cumaná estaba fresco, creo que el batallón Cumaná, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, estaba el Barcelona, el Maturín y el Cumaná, creo que eran esos tres. Los rompelíneas no era Cedeño, era Monagas el viejo, era el que estaba al mando del segundo escuadrón de los rompelíneas. Corregimos, señores, no era Cedeño sino Monagas, el que falló. A Monagas le tocaba matar a Francisco Tomás Morales, pero Manuel Cedeño sí estaba en la. Entonces, ¿cómo se dividió el dispositivo? Simple, el segundo batallón sale en ayuda del primer batallón para auxiliarlo, logran una aparente ventaja, logran presionar al contingente realista, ¿ok? Junto con el apoyo de la artillería, mientras que la caballería restante, reorganizada de Cedeño y Monagas, atacaba por los flancos. ¿Qué pasa? Llegó un momento, el tercero del rey, ¿verdad? El regimiento Cazadores, el tercero del rey, que eran de Morales, se choca de nuevo con las fuerzas de Monagas, y los van empujando hacia una ciénaga, una especie de pantano, ¿verdad? Las fuerzas de Monagas empiezan a empujar a Morales, era como para tratar de dividir esa parte, ¿ok? Y dar un segundo intento para matar a Morales, era como lanzándolos hacia un pantano, empujando al ejército hacia un pantano. Pero en ese momento, por supuesto, viene la retaguardia realista, que eso estaba con el capitán, es un capitán muy famoso de Boves, Andrés Machado y Salva Morales. Ah, claro. Entonces, sí, porque Andrés Machado, para que los que creo que no lo han escuchado nombrar, es como el segundo, era el segundo de Boves. Sí, incluso en la lectura siempre, en la lectura siempre era en realidad como el que a veces podía medio controlar a Boves cuando se pasaba en la violencia. Ok, entonces nada, Morales empieza a perseguir a Monagas hasta esa ciénaga, ese chaparreto, esa cuestión que estaba allí, y el Barcelona, que está al norte del campo, viene en su ayuda. Pero ¿qué pasa? Viene otra vez los del rey, el regimiento, el Tiznados, perdón, y el de primero del rey, y corta esa ayuda. En consecuencia, Monagas se ve atrapado, y es cuando dice la famosa frase: nos cortaron, que fue que el hermano José Tadeo, el menor, sí, pensaron que le habían dado a Monagas, y en una de esas agarra y va a buscar a su hermano y se mete en el berenjenal y se quedan los dos ahí encerrados, que es cuando ellos escapan. Me cortaron, estoy cortado, no era que lo cortaron, sino que era que le habían cortado el paso. Exactamente. Entonces nada, ¿qué ocurre? Ahí José Francisco Bermúdez ordena de inmediato formación de cuadros. Se lo hemos explicado antes, lo vamos a volver a explicar hoy. Formación de cuadros es una formación anticaballería de la época, donde toda la infantería se ponía en cuadro, ¿okay? Un batallón se ponía en cuadros, y ese cuadro con las bayonetas alzadas para evitar los embates de la caballería. Estos cuadros, como no todas las bayonetas tenían cuchillos, utilizaban también lanzas. Entonces hacían como una especie de pica humana. Esas generalmente se utilizaban para repeler los ataques de la caballería del enemigo. De la caballería del enemigo. ¿Qué pasa? Que esto es efectivo. ¿Por qué? Porque ahí sí tienes a tiro. Cuando se te acerca la caballería, disparan. Primero la primera línea, que es la superior, o sea, los que están de pie, porque hay unos que también están agachados. Esa dispara, y si no mata al soldado, al jinete, mata al caballo, ¿verdad? Pero resulta que ya esta gente se estaba quedando sin municiones, y acuérdate que en ese momento hay que recargar, y no era como recargar con un peine ahorita, era un proceso recargar. Entonces fue empujando esos cuadros defensivos. Pasó lo mismo que la segunda batalla de la Puerta, que es nuestra próxima batalla a discutir, ¿verdad? Fueron mermando las fuerzas, hasta que, bueno, por supuesto que cantan retirada, pues, ¿no? Anzuategui también estuvo en esa batalla, era coronel, ¿ok? Que recuerdo,
recuerdo que nos contó Falcón una vez que Anzoátegui gritó una cuestión así como que tienen que morir matando, morir a morir Sí, aquí, sí, a morir yo aquí. me acuerdo que él dijo una frase así, pero de verdad no me acuerdo con Ajá. exactitud de... Era esa misma que dices tú, que hay que morir matando. O sea, que no se podían morir en huida o de una herida simplemente o rindiéndose. Que ese era a José Eusebio Gorrín, al jefe, eso era otro de los del grupito de Boves, José Eusebio Gorrín. Y en ese momento todos esos pocos realistas le fueron encima a los hombres del batallón de Anzoátegui y de Castillo, que era el otro que estaba, y formaron un cuadro y quedaron 20. De hecho, escapan 20 porque Monagas no fue, creo que fue Cedeño, logra ver a Anzoátegui desmayado pero vivo y lo recoge y se lo lleva. Pero Anzoátegui iba a morir en esa batalla. En esa batalla, claro. Pasó lo que pasó con el hermano de Antonio José de Sucre en la batalla de la Puerta, que quedó su batallón, y cuando quedó él solo agarró y se pegó un tiro en el corazón cuando lo tenían rodeado, pues, ¿no? Pero aguantaron bastante. Ojo, importante, en esta batalla sí, la perdieron los patriotas y escaparon que sí 1000 personas, 1000 patriotas, y se fueron a refugiar para Maturín, ¿no? Pero, señores, los realistas quedaron bastante golpeados. O sea, hubo bajas realistas con la muerte de Boves. Exacto, sí, porque muchos se retiraron porque no iban a aceptar a Francisco Tomás Morales. Mauro, sí. Es que esta es una de las batallas, es que cuando uno la estudia, tiene una especie de rareza, porque si bien yo creo que los que nos escuchan dirán como que bueno, pero creo que no hay nada que celebrar en esta batalla, ¿no? O sea, porque en realidad no fue, desde el punto de vista cuantitativo de tropas perdidas y de la acción, uno dice, bueno, la batalla en realidad se perdió, pero es como dice Juan, en realidad, si nos ponemos a hablar de cifras de soldados que hubo de los patriotas, fueron 4.000 entre 2.000. Yo diría que lo más realista es que se tomen unos 3.500 como una medida medio, vamos a hablar de estadística, una media. Y los realistas obviamente tenían muchísimos más, tenían 7.000, tenían 8.000. Y las estimaciones que se manejan de fallecidos o de muertos por parte de los patriotas, la peor se estima en 3.000, o sea que estamos hablando más de la mitad de los soldados patriotas muertos, y solamente 800 y 1.000 de los soldados realistas muertos, o sea, muchísimo menos de la mitad de los soldados realistas. Entonces la gente pregunta, bueno, y como otro dato, saben que Juan justamente dijo hace rato que la gente prefería escapar a ser tomado prisionero. El caso del hermano de Antonio José de Sucre, que se pegó un tiro en el corazón, esto era porque las tropas que tomaba Francisco Tomás Morales y Boves, ellos no tomaban prisioneros, prisioneros que degollaban, y se estima que habrán degollado 500 prisioneros solamente en esa batalla de Urica. Entonces, obviamente, viéndolo cuantitativamente y viendo podemos decir, este desastre, no es una batalla de la cual celebrar, pero ese logro de haber acabado con Boves en realidad significó muchísimo, porque tienen que tener en cuenta que las tropas realistas que estaban ahí, la gran mayoría eran hombres que seguían a Boves, y hombres que seguían a Francisco Tomás Morales solamente por Boves. Estamos hablando de llaneros que estaban ahí por Boves, y muchos de ellos, al no tener al taita, ya les hemos explicado en las podcasts anteriores que los llaneros tenían una concepción distinta. Ellos no estaban con las leyes de la guerra, rangos militares ni nada por este estilo. Ellos era por el taita, porque el taita para ellos era una figura totalmente jerárquica, muy difícil de comprender, ¿no? Viéndolo muy cuadrado. Al no estar José Tomás Boves, se desmiembra esa unión que había por parte de esas tropas realistas, pues. Y eso a futuro, obvio, le sumaría a los patriotas. Y aparte, Mauro, no solamente eso, sino que hay una anécdota cuando ya termina la batalla, ¿no? Que supuestamente Boves llega a la Cruz del Perdón y bueno, Morales lo asfixia, porque esa es otra de las partes del relato oral, que es que dicen que no fue Boves, sino que lo terminó de rematar, que no fue Zaraza, sino Zaraza lo hirió y Morales lo terminó de rematar, ¿no?
pero Morales, como hemos dicho, era un hombre inteligente. Morales era un tipo astuto, ¿okay? Que conocía de la guerra, que sabía de la guerra, que odiaba a los criollos como a nada, ¿verdad? Le intentaron disputar el mando del ejército de Boves, o lo que nosotros llamamos la Legión Infernal de Boves, claro. Y mandó a degollar a los 5 que le estaban disputando el puesto. O sea, fíjate cómo es la cuestión, ¿no? Entonces, cuando tú ves el asedio de Maturín que se da posterior a la batalla, ¿verdad? Cuando tú ves el asedio de Maturín que se da posterior a la batalla, tú dices, bueno, ¿y qué ocurre? O sea, ¿cómo ocurre esto? Si ellos pierden unos 1.500 soldados en la batalla de Urica, los realistas, ¿por qué Morales va a asediar Maturín, que estaba como a 2-3 horas a caballo, ¿verdad? Con 3.000 hombres nada más. Que hubo una gran cantidad de desertores. Hubo muchos desertores cuando se enteraron de que el Taita había muerto. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Había muchos que odiaban a Francisco Tomás Morales, que no querían a Francisco Tomás Morales. Y en efecto, Francisco Tomás Morales los utilizó. Gracias a eso es que Páez engrosa sus filas. Sí, y que también creo que esto causó un aprendizaje también por lo menos en estos tenientes y en el mismo Libertador en Bolívar, en que no se podía tener solamente tropa profesional en el ejército realista, sino que había que incluir a soldados como los que tenía Boves en realidad, porque eso iba a sumar en números, iba a sumar también, y al final terminó sumando en experiencia, cosa que después obviamente, como todos sabemos, ¿sabes? Con los relatos que hemos dicho en anteriores podcasts o las publicaciones que hemos hecho en Hechos Criollos, todos estos soldados de Boves se irían después con José Antonio Páez y encontrarían un nuevo Taita, y esta vez un Taita justamente con una balanza positiva para los patriotas. Entonces eso fue un aprendizaje también en realidad por parte de esta, digámoslo así, de esta élite criolla de tenientes y del ejército, que aprendió que también había que sumarle a esa parte de la población para poder combatir. Importante también con respecto a Boves, ¿no? Eso que dice Sarasa, así se llama, así yo le puse a un escrito: hoy se acaba la zaraza o se muere la bobera. Ah, claro. Esa es la clásica, sí. Pues, de que había una cuestión personal y Sarasa iba a buscar a Boves. Entonces, nada, ¿qué tenemos de esta batalla? Podríamos decir que se aplican o se ponen en el campo, en un campo determinado, las primeras fuerzas de acciones especiales, porque los rompelíneas tuvieron un entrenamiento aparte, un armamento distinto, los mejores caballos, y tenían una sola función, que era darle muerte a Boves y a Morales. Podríamos decir también de que fue una batalla que no digamos tanto desordenada, porque no fue una batalla desordenada. Sin embargo, sí fue una batalla que trajo consecuencias graves para ambos bandos, ¿no? Primero, podríamos hablar de la caída de la Segunda República, definitiva, absoluta. Claro. Segundo, que quedaron esas pocas guerrillas de Sarasa, de los Monagas, que quedaron operando en los montes, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver después en batallas como la batalla del Juncal, la huida de los 600, que tengo ganas de que invitemos a Fernando Falcón, porque él escribió precisamente el libro hace poco sobre esa huida de los 600, y deberíamos de que él nos eche el cuento cómo fue aquí a los usuarios, ¿no? Que es muy interesante. A mí me fascina esa parte porque es la propia aventura de película, claro, de Hollywood, así que estamos rodeados de todos los enemigos y bueno. Sí, de verdad sería bastante interesante que tengamos Falcón explicando eso. Tal cual. Y bueno, poco a poco en el camino se van consiguiendo aliados, y cuando llegan a los alacranes ya tenían 1.500 hombres, y bueno, ahí después se encuentran con Piar y se da la batalla del Juncal, pues, ¿no? Que ahí derrotan a Morales, le dan una paliza a Morales fuerte. Ahí muere Rosede. Entonces nada, la batalla de Urica tiene una significación histórica una connotación y significación histórica muy fuerte, porque marca el fin de dos periodos. Marca el fin de la guerra infernal, o de la guerra muerte, o de las grandes masacres
porque muere la leyenda de José Tomás Bóves en el erario, en el ideario popular del momento. Recuerden que Bóves yo lo llamo el libertador de los oprimidos. ¿Ven? O sea, la gente desclasada, la gente que ¿sabes? Toda esa la cuestión del resentimiento social, Sambo, Pardo, se fueron con Bóves. Se fueron con Bóves. Yo voy a preguntarle a Jubel Bielma, a nuestro amigo Jubel Bielma, a ver si él nos puede facilitar de repente conseguirnos copias de la película Taita Bóves, que esa película es genial. A mí me encanta esa película, más que la actuación de él es otro nivel, de verdad que es otro nivel de actuación. El tipo revivió a José Tomás Bóves, chicos. Entonces, esa misma actitud psicópata, pero después ¿sabes? Del español bonachón al loco psicópata. Toda esa transformación, pues, que tuvo el personaje. Exactamente, ¿no? Y entonces, nada, ver cómo podemos hacer para nosotros poder pasar o montar esa película en Hechos Criollos y ver si podemos conseguir los permisos, no monetizables, es para eventos educativos, ¿no? Porque es importante que esa gente, o la gente vea esas películas, o también regalarlas aquí en la cuenta, buscar unas 10 películas originales y bueno, sortearlas. El caso es que en esa película se ve parte de lo que fue la batalla de Urica, parte de cuando a Bóves le ensartan el lanzazo. Ahí hacen una combinación de que le dan el lanzazo y después viene Morales y lo remata. Entonces, sí, ahí hacen como todo, ¿no? Pero es bastante... Como que todas las teorías las aplicaron en la película. Exactamente, tal cual. Pero no, mira, a mí me encantó la producción de esa película, habla mucho de ese periodo y es lo que estamos hablando, pues de que mueren dos cosas. Muere la Segunda República o el segundo proyecto republicano en Costa, firme, ¿verdad? Y muere también a quien yo llamo el padre del populismo en Venezuela, porque él fue el que José Tomás Bóves fue el que desató esos demonios, fue el que desató esos infiernos, y yo considero que José Tomás Bóves fue el primer gran caudillo. Urica se lleva a la Segunda República y se lleva a José Tomás Bóves. Yo veo a la batalla de Urica como un hoyo negro, sí, que se llevó dos grandes cosas, se llevó dos grandes, digamos, problemas de su época, porque la República también era un gran problema. Estamos claros de que eso era una república efímera, muerta, fundamentada en un personalismo bastante marcado, una república que no pudo ver la luz porque el que era ministro tenía que estar echando plomo en un balcón y no se pudieron desarrollar tampoco planes de educación ni nada. Estábamos, como dicen, una república clásica, una república hecha para la guerra. Mauro, no sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, como estábamos diciendo, o sea, no es una batalla que se tenga que celebrar por un logro que haya causado en el momento, ¿no? ¿Sabes? Una batalla que se ganó, una batalla victoriosa, sino, pero igual lo que se rescata de esto es que a pesar de la adversidad que tuvieron muchos de los personajes, como Cedeño, como los monagas en su momento, no hay que quitar el mérito a los monagas, por más que obviamente 30 años después se convertirían en lo que todos sabemos. Estos personajes en realidad, con todo el desorden que hubo, sin un liderazgo fuerte como lo era Bolívar y Mariño, sino que estaban prácticamente a la deriva, como dice Juan, en un hoyo negro, estos personajes estuvieron allí y dieron su vida y pudieron, dentro de todas las adversidades, planificar una última batalla de esas segundas repúblicas. Pudieron también crear un contingente y que fue efectivo, porque en realidad se logró el objetivo que tenían, como decimos. El objetivo no era otro nada más que matar a Bóves, y se logró. No se logró con base a Morales, pero bueno, se logró, que pienso yo que el objetivo principal. Entonces esta es una batalla de bastante estudio, pues, y que por lo menos para los que de repente no quieran leer libros extensos, pueden leerse también El Urogallo de Herrera-Luque. Él justamente también comenta esa batalla y también le da un toque de misticismo a la batalla. No sé si recuerdas que se enfocan mucho en el libro se enfoca mucho en el caballo de Bóves, de Urogallo. Entonces obviamente no muy novelesco, ¿no? Pero que le coloca Herrera-Luque es que la culpa de que Bóves haya muerto fue por el caballo. Y el caballo siempre le respondía
y en ese momento justamente el caballo no respondió y nunca se me va a olvidar. Me acuerdo que estaba cuando leí el libro en su momento, hace ya más como 10 años, justamente Bobes está con el caballo y el caballo no responde por primera vez en su vida, y justamente el caballo se detiene cuando alguien le lanzó. Entonces fue, sí. No sé si Herrera juega con algo ahí como del karma, pues, bueno, si jugó con algo del karma o algo por el estilo, pero a mí me gustó muchísimo en realidad. Fue obviamente muy novelesco, pero claro, Herrera fue una autoridad en historia venezolana y también en los relatos. Pero fue muy buena. Yo recomiendo esa lectura para los que de repente no quieran leer cosas tan profundas, ¿sabes? Como obviamente hay gente que no se va a poner a leer a Caraquiolo, para Pérez o otros, pero las recomiendo mucho. Después de que vean este podcast, que lean ese libro, porque es un libro corto. ¿Como cuántas páginas debe tener? Como 200 más o menos, ¿verdad? Oye, yo no diría corto, es un libro. Pero es un libro leíble, o sea, sí, digerible. Sí, bastante, no es un libro tan largo. Sí, entonces bueno, esa es mi recomendación. Para los que quieran saber más de esta batalla, pueden leerse ese libro porque la plantea también de esa manera, una manera digerible. Mira, Mauro, te cuento algo sobre Herrera Luque y el tema de la muerte de Bobes. Tú sabes que cuando Herrera Luque escribe, ya cuando él estaba escribiendo Bobes el Urogallo, se estaba metiendo en camisa de 11 varas. Porque claro, cuando él está escribiendo esa novela, la sociedad bolivariana de Venezuela era muy en ese estilo de apoteosis del Libertador, ¿no? Entonces, todo dentro del Libertador, nada fuera del Libertador. Bien, claro. Entonces no se podía escribir nada en contra del Libertador. ¿Y qué pasa? Que en esta novela, aparte de que Herrera Luque, que yo soy de los que digo que Herrera Luque hay que darle un premio póstumo, hay que darle la orden de los libertadores de Venezuela póstumo, que lo reciban sus hijos, no sé, porque un genio, un señor que era psiquiatra y que nos revivió la historia nuestra, algo tan olvidado como es la literatura patria, la literatura venezolana en general, porque no solamente él tiene muchos trabajos bastante interesantes, ¿verdad? Pero y no haya tenido la cantidad de premios que ese señor se merece. Claro. ¿Verdad que es absurdo? O sea, yo no entiendo, es absurdo. Mira, yo como ministro de Educación, mandar a leer en bachillerato toda la obra de Herrera Luque y de Rómulo Gallego, todita. Por ahí dicen, no, bueno, pero esos eran adecos, ¿no? Pero esos eran muy, muy buenos adecos. Eran unos genios, demasiado. O sea, yo cuando leo Herrera Luque no me canso de leerlo, Los Amos del Valle. Aquí en España le he recomendado Los Amos del Valle a una cantidad de españoles que me han dicho, oye, me interesa la historia de Venezuela, colegas historiadores y politólogos, me interesa mucho la historia de Venezuela, toma, empieza a leer novelas. Ahí tienes, pues, ellos que les encanta Bolívar y hablan mal de Bolívar, bueno, aquí tienes, pues, Herrera Luque. José Tomás Bobes. ¿Qué estaba haciendo José Tomás Bobes? ¿Qué estaba haciendo Herrera Luque con José Tomás Bobes? Nada, le hizo un estudio psiquiátrico. Exacto. Fue su trabajo. De hecho, en la edición de Alfaguara, al final está el trabajo el trabajo psiquiátrico, el análisis, el diagnóstico psiquiátrico de José Tomás Bobes. Yo tenía esa edición y bueno, típico que presté el libro y más nunca lo vi. No me lo devolvió y no voy a nombrarlo para no hacerle pasar pena en público. A todos nos pasa. Es verdad, entonces, pero ahí aparecía todo, por qué, cuándo él perdió la razón. O sea, Herrera Luque recuperó una cantidad de documentos con respecto a José Tomás Bobes. ¿Y qué pasa? Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con la viuda en la Fundación Herrera Luque, allá en Caracas, en Los Palos Grandes, ¿verdad? La señora me dijo, lo que pasa, hijo, es que él tenía un grave problema. Él estaba escribiendo algo que era muy fuerte para la sociedad bolivariana, porque él prácticamente en esa novela justificó las acciones de José Tomás Bobes. Claro. O sea, él en esa novela puso a los patriotas como unos malos, como unos perversos, como unos revolucionarios franceses, como unos tipos que ejecutaban a Raquel y todo aquel que no estaban de acuerdo con sus ideas, y ponían a Bolívar como un tirano, y eso no convenía. Porque vamos a estar claros, Mauro, Bolívar no es que era un santo tampoco. Claro. Sí, esa guerra hubo acción y reacción. Eso es lo que también, y obviamente creo que compararnos por ahora con personajes como Herrera Luque sería un sacrilegio, ¿no?
Claro. Pero yo creo que lo que se tiene acá, lo que se está haciendo con Hechos Criollos, con cada uno de los que integramos esto y cada una de las actividades que hacemos, es precisamente que se dé a conocer la historia de la manera más sin tintes políticos, con más certeza posible, y que también, o sea, es eso, o sea, hay que saber cuáles fueron las fallas de las personalidades de la época. Eso que nos han dicho a todos, desde pequeños, desde kinder, liceo, escuela, que Bolívar era prácticamente un enviado por Dios y que era perfecto. Obviamente, yo no tengo nada en contra de Bolívar, pero no era así. Igual muchas personalidades. Yo soy oriental y Mariño a mí por mucho tiempo me gustó muchísimo como personaje. Lo estudié justamente en el libro de Caraquioro para Pérez, pero viéndolo como persona, el tipo tenía muchos humos de superioridad. Le faltó muchísima más humildad. Era muy desconfiado también. Entonces cada personaje tuvo sus fallas, incluso Páez también, que creo que, no es un secreto para nadie que en Hechos Criollos tenemos a Páez también con una gran estima, pero incluso Páez también tuvo sus fallas. Entonces la idea de hacer estos podcasts también es para que la gente vea que no estamos hablando de seres humanos, pues no estamos hablando de dioses en un Olimpo, sino de seres humanos que fallaron y tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas. De Thor, Godín. No. Entonces, claro, y la señora, ya para finalizar, Mauro, y gracias por el comentario que has hecho, es importante que la gente sepa que no es que nosotros estamos enamorados de personajes algunos o distintos, sino que leemos tantas cosas en los archivos, en los libros, etcétera, que nosotros comparamos con la actualidad y los problemas. Vamos a hacer el comentario final del texto, de Herrera Luque, y era que la señora me decía, habían tantas versiones de la muerte de Boves, todo el mundo se echaba la culpa en las versiones. Ojo, yo, Juan Carlos Díaz, averigüé y busqué, tengo 7 versiones de la muerte de Boves, versiones semioficiales de la época, ¿verdad? De gente que estuvo presente en el sitio, y puedo entender a nuestro estimado doctor Herrera Luque de que se sentó, ¿y cómo mato yo a José Tomás Boves? Porque en la novela él lo tiene que matar. Claro. Bueno, simple, vamos a hacer algo, pues. Fue culpa del caballo. Exacto. Y ya. Fue culpa del caballo. ¿Y qué es eso? Y es que es muy interesante, porque lean el libro, a los que nos escuchan, lean el libro y van a saber por qué damos tanto acento al caballo. El caballo en realidad el caballo se llama Boves el Urogallo. Entonces, pero también tratando de verlo desde un punto de vista, prácticamente también Herrera Luque puso al caballo y a Boves como una sola persona. Entonces como que fue su culpa. Claro, estamos hablando de que Herrera Luque, como tú lo dices, era un psiquiatra. Entonces hay muchas cosas ahí que juegan con la narración y con sentidos simbólicos, pues. De verdad es una lectura que yo pienso, como dice Juan, está de obligación leerla. No, yo sueño con poder obtener los permisos y la licencia para nosotros como editorial empezar a distribuir la obra de Herrera Luque, porque se fue Alfaguara del país y más nunca se distribuyó la obra de Herrera Luque, y eso es fundamental. Para mí Herrera Luque es libro de cabecera, igual que Rómulo Gallego. Yo con Rómulo Gallego sí es verdad que a mí a don Rómulo me lo respetan y me lo dejan ahí donde está. Mauro, creo que esto fue una batalla un poco rápida. Más que todo queríamos explicar el problema de la cuestión de Boves, los rompelíneas. Gracias a todos los que nos han apoyado en este proyecto. Les pedimos por favor que nos sigan en los canales en YouTube. Vienen otros proyectos muy interesantes, por eso necesitamos darle fuerza a este canal. Trabajamos para ustedes, no pedimos dinero a cambio, pero sí pedimos likes, que se suscriban y que le den a la campanita. Importante, Mauro habló de algo que es enamorarse de los personajes, y uno a veces no puede evitar admirar personajes. Me di cuenta, Mauro, cuando publicamos la foto del natalicio de Pérez Jiménez. Sí. Y quiero que la gente que escuche esto vea y vaya a esas publicaciones. Está el 25 de marzo Pérez Jiménez y el 26 de marzo el doctor Raúl Leoni. El 25 de marzo, creo que sí, si no mal no recuerdo, tuvimos 352 comentarios. Claro. Debates de cualquier tipo.
Dios, hasta revivieron a Guasina cuando no existía. Y con el doctor Raúl Leoni, que bueno, yo, a pesar de que era sus cuestiones con Betancourt, es un señor que bastante respetuoso, doctor en ciencias políticas. Hubo un acomodo de la economía durante su gobierno, a pesar del desastre natural del terremoto de Caracas. Se persiguió a la disidencia comunista, también se persiguió a los nacionalistas o perejimenistas que se estaban organizando en la cruzada cívica nacionalista, claro, en Valencia, democrática, en Valencia, ¿verdad? Pero nosotros tratamos el tema normal. Si tú ves la cantidad de comentarios de Pérez Jiménez y la cantidad de comentarios del doctor Raúl Leoni, ahí está pasando algo con la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, claro, siempre nos acusan. Fíjate, tengo usuarios que los tengo anotados. Siempre comentan, no, es que ustedes con sus amores con Pérez Jiménez. No, claro. Pero publicamos también de Rómulo Betancourt y no lo insultamos. Nosotros no insultamos a los presidentes de Venezuela. De verdad que nosotros en nuestras publicaciones nos cuidamos mucho de eso, porque bueno, todos hicieron cosas buenas, hicieron más cosas malas, pero bueno, se les respeta. Aquí nosotros nunca he visto yo una publicación, y yo que la superviso todas, Mauro, no sé si tú, no creo que tú tampoco lo hayas hecho, ni ninguno de los muchachos. Cuando se dirige a don Rómulo Betancourt, es don Rómulo Betancourt. Al doctor Rafael Caldera, doctor Rafael Caldera. Al doctor Raúl Leoni, doctor Raúl Leoni. Pero entonces publicamos que Pérez Jiménez hizo algo por el país, intentó traer modernidad y empiezan a lanzarnos a atacar. Claro, lo que pasa es que siempre va a causar polémica ese tipo de personajes, y obviamente conforme a lo que crea la gente o los usuarios que escriben, siempre va a generar polémica. Por lo menos si ponemos una publicación sobre Pérez Jiménez, obviamente va a haber un grupo que va a decir que bueno, que Pérez Jiménez mató a 1 millón de venezolanos en un estadio de fútbol. Entonces que de repente, no sé, un abuelo estaba jugando bolas criollas y lo metieron preso por eso. Y si comentamos entonces, si ponemos una publicación como la de doctor Leoni, habrá gente que irá a decir, porque están poniendo publicaciones a DECA, estamos poniendo publicaciones sí, sobre la historia de Venezuela, independientemente de quién sea, hayan sido adecos, hayan sido copellanos, hayan sido del nuevo ideal nacional. Y bueno, y de los que vendrán, pues, porque la historia obviamente va a continuar y va a fluctuar, y es así. El último elemento. Fíjate con lo de Rómulo Betancourt. ¿Recuerdas eso que dicen de que si se me quemen las manos si he tocado el erario público? Ok, yo no he encontrado nada, documento, no he encontrado locución. Y vaya que créanme que yo he estudiado a Rómulo Betancourt como he estudiado a Pérez Jiménez. O sea, mi mamá llegó un momento que veía mi biblioteca y decía, oye, te falta meterte en Acción Democrática. Y yo jamás en documentos oficiales, en nada, y fui a la quinta Acción Democrática, al archivo de ellos, y nunca vi que él haya dicho eso. De repente lo borraron, de repente no. Hay gente que dice que mi abuelo lo escuchó, o mi abuelo siempre lo decía. La gente, en estos días pusimos algo sobre el atentado, que estamos haciendo un trabajo de investigación bastante interesante, por cierto, sobre el tema del atentado, y decía que se me quemen las manos. Sí, pero es que eso nunca lo dijo él, o no aparece, no hay. Bueno, nosotros respondimos de que, mira, no encontramos nunca pruebas de esto. Bueno, eso nos lanzaron, nos atacaron, creo que hasta nos dejaron de seguir y todo. Pero en fin, estos son los gajes del oficio. Como siempre, en la locución y dirección, Mauro Centeno y Juan Carlos Díaz. Hoy vamos a dejar aunque sea un golpe oriental. Bueno, está bien. La batalla oriental, un golpecito oriental al final. Recuerden por favor suscribirse, darle like, aprieten la campanita, comenten si saben que faltaron algo, déjenlo aquí en los comentarios. Les habló Juan Carlos Díaz y Mauro Centeno. Y recuerden, no existe historia aburrida sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Se les quiere.
Y esto fue Hechos Criollos, un espacio dedicado a nuestra historia y tradiciones.